Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a Facebook Live, también las personas que se están conectando por las otras plataformas. Bienvenidos a un nuevo programa de Otras Voces, nuevamente con el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar de algunos temas de coyuntura de esta semana que nos ha dado bastantes sorpresas, pero vamos a empezar por algo que lo habíamos topado semanas atrás, ¿no es cierto?, de este tema de esas atribuciones que tienen los indígenas, o la dirigencia indígena, y que ayer se vio plasmada en una amenaza del señor Leonidas Issa al decirle que es probable que se le aplique justicia indígena al vicepresidente Otto Sonnenhorner. Muy buenas tardes, doctor Tandazo. Bueno, esto concuerda perfectamente con lo que hemos venido analizando en las redes sociales, en hoja de ruta, sobre este tema que didácticamente es bueno que la ciudadanía lo entienda. Para que exista un Estado es necesario que existan 4 elementos: el elemento humano, la jurisdicción, la soberanía y el territorio. Existiendo esos 4 elementos, estamos ante la presencia de otro Estado, aunque sea de un Estado dentro de otro Estado. Y ese es el plan del movimiento indígena. Ellos utilizan toda coyuntura por cualquier tema. Es una coyuntura por el decreto 883, por las reformas de la ley de crecimiento económico. Si no es por esto, la coyuntura será otra, por otro tema. Pero ellos buscan avanzar en ese sentido. Entonces, lo que le dicen al vicepresidente Otto Sonnenhorner es que le van a hacer justicia indígena y que no vendrá a lloriquear en la asamblea cuando le hagan justicia indígena. Y que ellos piden respeto a las jurisdicciones indígenas. A ver, el tema de la jurisdicción es un tema absolutamente debatible, porque la Constitución, muy mal redactada, mal concebida en Montecristi, les da una jurisdicción sin determinar respecto de qué materias les da. Por ejemplo, para solucionar problemas internos en la comunidad, perfecto, pero no para resolver temas del derecho penal, por ejemplo, en donde si una persona comete un delito, mata a otra persona, estoy hablando de casos concretos, en justicia indígena, lo que se hace nada más es un baño de agua fría, una hortillada y algún trabajo comunitario y se acabó. Y hay una total diferencia, una discriminación respecto a cualquier otro ecuatoriano o extranjero que comete el mismo delito, se va preso no sé cuántos años. Eso tiene un nombre que se llama pluralismo jurídico. Que esto podría existir eventualmente en pueblos que no están conectados con una civilización. Pero no, pues en los indígenas tienen celulares, tienen televisores, están al tanto de los códigos, de la normativa, muchos de ellos han sido diputados. Son abogados. Son abogados. Entonces, ¿qué es esto? O sea, pero además, querer ejercer una justicia indígena, y esto quiero que la ciudadanía me entienda, que no existió de esa manera en la época anterior a la venida de los españoles. No existió, lo digo tajantemente, eso no existió. Si por aquí los resucitaríamos a Huayna Cápac, a Tahualpa, a Huáscar, a Tupac Yupanqui, Rumiñahui, le decimos, a ver, ven acá, queremos que nos sirvas, nos des un testimonio, cómo es la justicia indígena con ustedes, y le contamos esta historia de la ortiga y el baño de agua fría, se va a matar de la risa, así esto no era. Ellos tenían otra justicia indígena, que está contemplada, relatada, recogida por los cronistas, que relataron qué es lo que encontraron acá como instituciones dentro de la cultura incaica. Y obviamente eran otros sistemas penales súper drásticos. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, que es un indígena con alguna mezcla española, pero que conoció a profundidad su cultura. Él escribió cosas muy interesantes y en uno de sus libros dice: ante la menor falta, la menor, no la gran falta, un asesinato. Ante la menor falta, dice, se le aplicaba la pena de muerte. Entonces yo les invitaría a los señores indígenas a que apliquemos la justicia indígena en sus territorios, se aplique,
pero la que existía antes de la venida de los españoles. Porque la menor cosa que cometan, pena de muerte. Entonces ya no les va a gustar. Porque este invento de la ortiga, el agua fría y el secó es un invento de ahora. Es lo que decía Piero, que decía respecto a los americanos. Les venden cosas recién envejecidas para americanos. Lo que nos venden este tipo de instituciones son instituciones recién envejecidas, para que creamos que eso había, pero son recién envejecidas para que nos consumamos los ecuatorianos. Ahora, ¿cuál es el otro tema por el que luchan permanentemente y están todos los días repitiendo hasta el cansancio para ver si por cansancio la gente termina aceptando? Territorios. Que nuestros territorios nos volvemos a los territorios, ya vamos a nuestros territorios, que no vaya a nuestros territorios, es lo que le están diciendo Tozón y Jordan. Que venga al agro, que no venga al agro. La doctora Nina Pacari inclusive decía que las personas que fueron detenidas, en este caso en el Parque del Arbolito, donde ellos estaban asentados desde ese tiempo, podían haber sido ajusticiadas por este modo de justicia indígena, valga la redundancia, porque los territorios de ellos es donde se asientan, así sea temporalmente. Vea, esta es una tomadura del pelo, o sea, hay cuestiones que admiten debate, que admiten discusión, razonamientos, pero cuando se elaboran ese tipo de ejercicios mentales, realmente da pena, ¿no? Da pena porque primero la jurisdicción tiene que ver con un territorio, porque es un concepto clásico, o sea, la jurisdicción se ejerce respecto de un territorio determinado, y en ese territorio la jurisdicción se reparte en competencias de acuerdo a lo que se va a juzgar. Entonces es una condición sine qua non para la jurisdicción, el territorio, o sea, una infracción cometida dentro de un territorio. En este caso ellos han hecho creer que es dentro de una comunidad o dentro de tierras comunales, pero no pues donde esté parado un indígena. Claro. O sea, eso es lo que no entendíamos, pues. Pero sí es una tomadura del pelo, Claro. ¿no? Pero además, partamos de un hecho que se fuera a llevar a cabo esas cosas. Partamos de un hecho no consentido. Qué bueno el ejemplo de la doctora Nina Pacari. O sea, hay dos sistemas jurídicos en el Ecuador. Claro. O sea, la persona del pueblo, pongamos un ejemplo de un barrio de Quito, de La Tola, que participó en las protestas y que lo toman preso, se va por delito de rebelión 7 años, 5 a 7 años me parece que es. Se va. Y a un indígena dicen, devuélvamelo al señor Ulcuango o algún nombre de estos, me lo llevo, le doy un baño de agua fría con una ortigueada, doble si usted quiere, triple. Yeah. Y al otro día está ya sanito y no pasó nada. No. O sea, estas son las niñerías y las irresponsabilidades que se cometieron en la Constitución de Montecristi, de las cuales habló el mismo presidente Correa. Uh-huh. El presidente Correa, cuando recibe la Constitución de Montecristi, él hace una declaración que yo siempre se la recordé. Y él dijo esto, lo repito despacito, la Constitución contiene barbaridades. Palabras de Rafael Correa Delgado. Por eso es que yo en el 2008, en los medios de comunicación, hacía opinión y decía, si la Constitución contiene barbaridades, ¿cómo es que nos piden que votemos a favor de la Constitución? Es un contrasentido. Y ahí comenzó a desarrollar el tema Correa hablando del infantilismo indígena, que era parte de esto, y el infantilismo ecológico. Pero ya nos lo metieron, y después lo desarrollaron en el Código Orgánico de la Función Judicial, y se metieron en Honduras. Y no han dejado de meterse en ese tipo de temas. Entonces, esto va por sobre la crisis económica que vivimos, por sobre las medidas que se pueden tomar. Esto atenta contra la estructura del Estado unitario. Si a tiempo no se corrigen este tipo de dislates, algún momento vamos a tener que lamentar, porque ellos tienen una estrategia y siguen caminando en base a estrategia. La coyuntura, lo que se presente, lo utilizan para seguir avanzando. Entonces se sientan con el gobierno de turno y dan un pasito adelante en torno a que se les reconozca. Por eso ya dijo hace pocos días Vargas, además de apellido indígena, de apellido que no es indígena, Vargas, dijo que ellos van a tener un ejército propio, que después no sabía cómo salirse de lo que dijo. Entonces, está claro que ellos quieren apropiarse de determinados sectores del país, convirtiendo tierras
en territorios, que son dos conceptos diametralmente diferentes. Una tierra comunal es una cosa y un territorio está atado al tema jurisdiccional y está atado a un Estado. Ahora, sobre ese tema de la formación del ejército, en derecho dicen que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente se hace. Ahora, ¿cómo se puede juzgarle a una persona por lo que se dice? Es que también pues, hay la intencionalidad de la persona que busca, por eso es que hay una cantidad de delitos. Cuando alguien, por ejemplo, se dice está conspirando, está haciendo algo, está incitando, está provocando un cambio, en este caso estructural, en el derecho ecuatoriano y en la sociedad ecuatoriana, en donde vamos a tener ejércitos paralelos, que además ya los tuvieron cuando el famoso caso de que los recibieron a Fernando Villavicencio y al asambleísta, los recibieron Jiménez en lo que son los Sarayacos. Dijeron están en territorio Sarayaco. O sea, ellos están avanzando a pasos agigantados. Y el problema es que la culpa no es de ellos. La culpa es de los mestizos que somos nosotros, que dejamos que esto camine. Porque no entendemos la profundidad y los alcances a los que ellos quieren llegar. Entonces es un tema grave. Así es, señor Sonnenhausen, si usted igual no se preocupa, ya sabe que le están amenazando con un baño de agua fría Ortiga, obviamente le van a sacar la ropa, verá que va a quedar en paños menores, lo van a ortillar, eso pica un poquito, pero además lo van a vejar. Entonces, esto ya hay que pararlo. Y hay que pararlo, pero además, exactamente. Esto es tan una tomadura del pelo, porque, por ejemplo, digamos, hay comunidades quechuas en varios sitios de la serranía ecuatoriana. Entonces uno dice, entonces ellos dicen que tienen una justicia indígena ancestral. La prueba de que no existe la justicia indígena es la siguiente. Si una infracción que se comete en una comuna o en un grupo quechua es la misma que se comete en otro, deberían tener la misma sanción. Y eso no es así. Voy a poner un ejemplo. Si se aprende sin fórmula de juicio, sin debido proceso, sin nada, porque no respetan derechos humanos, no respetan nada, y se apresa a una persona supuestamente autor de un delito de abigeato, o sea, robo de ganado, en la comuna doy hasta nombre con nombre, porque son temas que yo los manejo y los conozco. En la comuna de Gallo Rumi, provincia del Cañar. Se reúne la comunidad y el jefe de la comunidad lo sanciona a la persona y le da de latigazos. Dice el parte médico de la persona que mataron en justicia indígena a latigazos que el 92% de su cuerpo estaba lacerado. O sea, eso era una masa de sangre y de carne. Y por el mismo delito de abigeato, en una comuna quechua igualmente, de Oyacachi, le dan un baño de agua fría con ortiga y trabajo comunitario. ¿Cuál es la conclusión? Que no existe la justicia indígena, que es un invento, dependiendo del jefe indígena. De la comunidad. De la comunidad o de lo que se les ocurre de momento. Pero esto hay que pararlo. Lo vengo diciendo ya varios años. Lo vengo diciendo desde el 2008, cuando se aprobó el artículo 171 de la Constitución. Y la gente es tranquila, o sea, no pasa nada. Pero algún momento vamos a comenzar a sentir los efectos de la irresponsabilidad de no acometer este tipo de temas. Los indígenas tienen sus problemas, que hay que ayudarles a resolver, pero a veces confunden sus problemas con los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, si se suben los combustibles, no les afecta solo a los indígenas. Es a todos. A todos los ecuatorianos. Entonces no es un tema de la afectación indígena, por ejemplo. O sea, ellos son parte, no todos, ojo, son parte de una sociedad que en algunos casos pertenece a una clase pauperizada, pobre. Aunque hay indígenas muy ricos, que tienen incluso piscina. Tienen equipos de fútbol. Sí, y uno de ellos es el presidente de una organización indígena. Claro. Y entonces, y en Otavalo hay una riqueza, pero que se la ve ahí a la vista. Así es. Entonces, cuidado con pensar, aquí hay una estratificación de clases en el Ecuador. Y por ejemplo, yo sostengo esto, a veces hay más pobreza en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, por ejemplo en Esguasmo, La Prosperina, en Guayaquil, aquí en el Comité del Pueblo, en un montón de El Gatazo, hay más pobreza que en muchos sectores indígenas. Entonces, pero ellos quieren resolverlo a su manera.
y que el Estado converse con ellos de Estado a Estado, de poder a poder. Y nadie le pone el cascabel al gato. Mientras están presos no sé cuántos centenares de personas. El señor Vargas concurre normalmente a la Asamblea Nacional. Y si creen que todos los que estaban en la, comillas, sazonada, deben estar presos, ¿por qué no están ellos? Porque le dieron oxígeno al gobierno. Por eso no están presos. Ellos juegan su propio partido para siempre tener el liderazgo y estar a la palestra y poder ir de alguna manera tomando la agenda, marcando la hoja de ruta, aunque tiene que ver con este programa. Doctor, pero bueno, viéndonos un poquito más allá, estas movilizaciones también han desnudado un tema de racismo que parecía que estaba olvidado. Y saliéndonos un poco de nuestro contexto ecuatoriano, resulta que también está pasando lo mismo en Bolivia. Tanto es así que ahora vemos lo que está pasando en la hermana república con la salida de Evo Morales y pues obviamente este enfrentamiento que están teniendo en este momento mestizos con indígenas. A ver, el Estado boliviano, dice la Constitución boliviana que es un Estado plurinacional. Uh-huh. Sí, pero hay que tener cuidado con eso porque allá hay mucho más componente indígena que acá, desde luego. Aquí son el 7%, allá es mucho mayor. Claro. Pero eso no quiere decir que al resto de la población se le pueda imponer un modelo. Yo creo que ahí, yo soy muy crítico de las cosas y me van a perdonar quienes están escuchando este programa. Uno no puede excederse en la práctica de determinadas acciones políticas porque eso a la final trae consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Evo Morales, casi 14 años, faltaban 3 meses, casi 14 años en el poder. Y otro periodo más a nombre de él. Entonces, esto nos quiere decir que en América Latina hay mesías. O sea, solamente hay uno, el elegido, el ungido, el que puede hacerse cargo. El resto, nadie tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que Evo Morales se equivocó, porque ya gobernó un buen tiempo. Con esto yo no justifico lo hecho por Mesa ni por Camacho, por si acaso, de eso ya vamos a hablar. Pero él debió haber ya armado el grupo indígena, por ejemplo, un binomio al revés, con candidato a la presidencia de una persona que no sea indígena y a la vicepresidencia otro indígena, para oxigenar un poco el tema. tema. Podría haber sido Linera Choquehuanca, por ejemplo. Claro, ¿no? Cualquier esquema, pero se quedó mucho en el tema. Entonces, ese tipo de cuestiones genera respuestas. Ahora, hay un movimiento muy fuerte en Bolivia. ¿Por qué? Porque Evo Morales les cortó las alas a buena parte de los lobistas bolivianos, de los que hacen negocios con los intereses del Estado, que están a la casa de una empresa transnacional para llevarla al país y hacer pingües negocios en beneficio de otro país. Porque nacionalizó el gas, la telefónica, el litio, y claro, pues, o sea, tenerlos a pan y agua los que están acostumbrados a forrarse de plata de un día para otro. Entonces ya les comenzó a cansar un gobierno, y esto es importante, un gobierno que controlaba la corrupción. Porque... Entonces, claro, entonces ya había un plan para ver cómo se sacan de encima, ya no solo a Evo Morales, sino al MAS, al socialismo, al movimiento socialista. ¿Y de dónde viene el movimiento? Que eso es obvio verlo. Viene de la zona más rica y de empresarios más ligados a las empresas internacionales, que es la zona de Santa Cruz, de la Sierra, que es la zona desde donde se lanza todo este proyecto de asalto del poder que terminó realmente siendo un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado, terminó siendo, por eso terminó siendo, es un golpe de Estado. ¿Con qué apoyos? De Argentina, de Macri, ¿sí? Con dinero argentino y con dinero brasileño, para fomentar y aupar todo lo que iba a haber. Entonces, ante esto hay que verlo claro. Hicieron algo parecido a lo que pasó acá con Lucio Gutiérrez. O sea, el general Jorge Poveda Burbano
un momento de la oposición contra Lucio Gutiérrez, dijo, yo retiro la policía porque no vamos a disparar contra la gente. Y se fueron de la Plaza Grande la policía, y al poco tiempo de eso se asomó la gente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Gutiérrez y le dijeron, ¿sabe qué? No vamos a disparar contra el pueblo, así es que nos retiramos. Y Lucio no tuvo más remedio que pedir un helicóptero y salir desde la Plaza Grande a ver a dónde caía, casi lo toman preso en el aeropuerto, y de ahí salió para otro lado y terminó en la Embajada de Brasil, que lo acogieron con todo el beneplácito, por una cantidad de razones que siquiera las analizamos después. Y entonces terminó perdiendo su poder. Aquí fue lo mismo. La policía se metió en sus cuarteles y abandonó la Plaza Murillo. Luego el ejército se replegó. Pero en ese interín, ojo, de esto no dice la prensa nada, ni aparecen los derechos humanos hablar de esto. Esto sí no los relatan con lujo de detalles. Comenzó a haber un plan orquestado, un verdadero plan, atacando e incendiando las viviendas, las residencias, viviendas, casas de los gobernadores del gobierno, para que la ciudadanía me entienda, como que en medio de un problema aquí en Quito, de pronto, incendiaron la casa del gobernador del Cañar, del gobernador del Oro, del gobernador del Carchi, del gobernador de Imbabura, de casas de diputados del gobierno, casas de ministros del gobierno, para provocar un pánico, una violencia nunca vista. Esto es made in Bolivia, no se ha visto nunca. Y desde los domicilios que incendiaban, y con esa gente los hacían hablar con Evo Morales, diciéndole, estamos incendiando la casa, dígale que se vaya del poder porque si no seguimos con esto. Lo que le hicieron a la alcaldesa de Vinto, por ejemplo. Eso fue un tema que fue filmado, pero eso fue gravísimo. Pero esto otro es trabajar en las sombras y realizar verdaderos atentados contra la vida y las propiedades de las personas. Entonces, y mientras esto pasaba, las Fuerzas Armadas bolivianas iniciaron el tránsito al golpe. ¿Cuándo? Cuando inicialmente dijeron algo que los únicos que tenían por qué pronunciarse de esto era el Tribunal Electoral de Bolivia. Y las Fuerzas Armadas salen como que fueran árbitros de la paz y de la guerra. Y dice este general que tiene un nombre de un... Calimán. Sale este general Calimán y dice que le invitan al gobierno a que dialogue con la oposición. ¿Qué ese es un papel de las Fuerzas Armadas? Estaba de mediadores. O sea, las Fuerzas Armadas no tienen ese papel. Acá en el Ecuador también se les ha confundido los papeles. Están confundidos con los papeles. Y entonces le invitan a un diálogo. Luego de eso, le invitan a renunciar. O sea, asaltan la casa de Morales en Cochabamba, provocan destrozos que están ahí documentados en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y obviamente Evo Morales ve que no hay garantías para nada. Y que se estaba quedando solo porque policía y Fuerzas Armadas ya no le estaban respaldando. Claro. Y entonces Evo Morales, el gobierno mexicano toma la iniciativa de hacer el contacto con Evo Morales, ofreciéndole el asilo, y logran enviarle el avión. Y el avión tiene una cantidad de peripecias para poder lograr salir y luego aterrizar en México. Primero intentan ir a Lima y no les dan garantías, el gobierno de Lima. Vizcarra le dice, no hay tal. No hay tal. Entonces toman la decisión luego de ir a Paraguay. En Paraguay reciben todo el apoyo y toda la seguridad, e incluso el gobierno les dice, tómense todo el tiempo del mundo para que coordinen debidamente este tema. Coordinan el tema y cuando ya tienen más o menos coordinado, alzan el vuelo y comienzan a subir hacia México. Inicialmente intentan pasar por el Ecuador, pero cuando intentan pasar por el Ecuador, no reciben autorización para pasar por el Ecuador. O sea, inicialmente dice que han hablado con el canciller y inclusive les dice que pueden hasta bajar en Guayaquil a abastecerse, ¿no? Sí, pero a ver, aquí este es un tema que me quiero concentrar en que la ciudadanía lo entienda. Ok. Dice el canciller mexicano Marcelo Ebrard, comillas, no lo digo yo, lo dicho por él, comillas.
La última vicisitud que nos refieren, o sea, los pilotos de la aeronave, fue que se tuvo que rodear Ecuador porque ya estando en vuelo, muy cerca ya a la parte oriental del Ecuador, en la parte norte, ya por acá, por Morona, antes de Morona, desde luego, en territorio todavía del Perú. Ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales, bajó el avión, bordeó el territorio ecuatoriano, bajó por la cordillera del Cóndor, pero en la parte no ecuatoriana, giró por la provincia de Loja, salió hacia la parte de Paita, Piura, entró a aguas internacionales y se fue a México. Y poder continuar el vuelo. Pero pese a que el canciller mexicano lo dice con toda claridad lo que pasó, es más, yo publiqué en mi página de Facebook y en el Twitter, la ruta del avión, donde se ve claramente cómo hace un giro y sube. Pese a esto, el diario El Comercio, que nos sacó ese editorial hace poco diciendo que hay fake news, o sea, noticias falsas. Sí, fue. Tituló: avión de Evo Morales recibió permisos para cruzar espacio aéreo ecuatoriano, se dirige rumbo a México. Mentirosos. Eso es una auténtica fake news. Sí, se visten de cuerpo entero como lo que son, mentirosos. Pero además es algo canallesco. Porque la institución del asilo es una institución respetabilísima, que hay que defenderla en cualquier lugar del mundo, haciendo abstracción de la persona que está siendo asilada. Porque quererse meter en el baile y robarse un show barato para quedar bien con los patrones, eso es feísimo. Eso es feísimo. Porque aquí viene un tema que decía Gilel alguna vez, contemporáneo de Jesús. Y esto le digo a las autoridades ecuatorianas, a los políticos ecuatorianos, de cualquier tendencia. No estoy refiriéndome a ninguna tendencia en particular. Gilel, contemporáneo de Jesús, decía que el mandamiento supremo que está por sobre todos los mandamientos de la ley mosaica, de la ley de Moisés, es: no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. En algún momento, más de una persona de este gobierno o del siguiente va a pedir asilo. Y espero que no le pongan trabas ni a la institución del asilo, ni al vuelo que tengan que tomar. Y peor aún que entreguen al asilado. Entonces ahí sí van a lo que hicieron con Assange. Con Assange. Porque en el tema de Assange, es más grave. Eso es más grave, claro. Eso es más grave, porque ellos, esto nunca lo entendió el Ecuador en el tema del Assange. Nunca lo entendieron. Y no lo entendieron ni los que lo defendían a Assange. Este sí me recordó a Einstein cuando dijo que hay dos cuestiones, son universales, son infinitas. El universo decía de lo que tengo certeza, no tengo certeza, y la otra es la estupidez humana. Nunca entendió la gente lo que pasó con Assange. Assange era ecuatoriano. No me toca a mí juzgar si fue bien otorgada la naturalización o no fue bien otorgada. Era ecuatoriano. Lo único que cabía, si no era bien otorgada, anular esa naturalización a futuro. Pero siendo ecuatoriano, lo entregaron. Entonces no fue un tema de entregar un asilado. Se extraditó un ecuatoriano que está prohibido por la Constitución, y algún día van a tener que responder por eso. Extraditaron a un ecuatoriano de un cuerpo diplomático que es sagrado, porque incluso hicieron pasar al personal de la policía de Scotland Yard para que entren y lo saquen. Doctor, algún día, no ahora, pues, no, tranquilos, tranquilos. Respiren un poco. Coman en el rincón de Francia, sigan viviendo una vida regalada, hagan declaraciones pampulosas, pero algún momento van a tener que responder por la extradición de un ecuatoriano. Entonces, se les cruzan los papeles. Entonces, esto pasa con Evo. Ahora, hablemos, si me permiten, de los errores de Evo. Por supuesto. De los errores de estos días.
¿Por qué quiero citar este tema? No porque yo lo quiero atacar a Evo, ni mucho menos, sino porque es una especie de clase de educación política, para que la gente entienda que no se pueden cometer errores. El ser humano es proclive a errores. Yo me voy a permitir poner un ejemplo que se lo enseña mucho en ciertos foros. Se dice que un alacrán quería cruzar un río y no sabía cómo hacer para cruzar el río. Y en eso se cruza un sapito, una rana, y le dice, oye, ayúdame a pasar al otro lado. Y le dice, no, yo te digo que te me subas en mi espalda, vos me terminas picando y me matas. ¿Cómo te voy a matar si yo soy tu pana? Si me ayudas, ¿cómo te voy a matar? Yo voy a ser tu amigo de toda la vida. Y entonces lo convence al sapito. Se monta en el sapito del alacrán y pasan el río. Y en cuanto llegan a la otra orilla, el alacrán lo queda viendo y no se contuvo. Y lo picó y lo mató. Y el sapito ya moribundo le dijo, ¿y por qué me hiciste? Le dice el alacrán, discúlpame, pero es mi naturaleza. Yo tengo el aguijón para matar, así es que es mi naturaleza. Esto se conoce ya en el lenguaje técnico, cuando se habla de una institución, la caracterización de los contenidos de una institución. ¿Qué quiere decir? No creer que una institución es otra cuando es una. Saber con quién se está como institución. Están con la OEA. Están con la cloaca. Entonces, cuando fue el evento electoral en Bolivia, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación Electoral de la OEA, en primer lugar, una cuestión previa. Todos los funcionarios de la OEA son nombrados por el secretario general, por Almagro. Entonces, él no va a nombrar a cualquier persona, sino los que están en su ideología, en su actual tesitura, en lo que busca servir a los intereses de los países más poderosos de América. Entonces, este señor es el director del Departamento para la Cooperación Electoral de la OEA. Este fue el que llegó a Bolivia cuando el proceso electoral. Y el 23 de octubre elevó un informe que lo conoció el Consejo Permanente de la OEA. Y ese Consejo Permanente conoció que Icaza decía que en estas elecciones fueron vulnerados varios principios. Y cita, de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad que debe regir en toda elección. Y luego concluye Icaza, debido al contexto y a las problemáticas, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta, o sea, al balotaje, porque ahí veían opciones de que le ganen a Morales. Esto es el 23 de octubre. Y pese a que esto se dé el 23 de octubre, Evo Morales se dirige en Twitter el 30 de octubre y dice, la mejor manera de resolver cualquier conflicto es el diálogo y la concertación. Agradecemos a la OEA y países amigos que acudieron a nuestro llamado para realizar una auditoría integral al resultado de las elecciones generales del 20 de octubre. O sea, ¿qué pensabas, Evo? Que la OEA, a través de esta gente, iba a cambiar de criterio. Tanto no cambió de criterio, que el que arma y elabora el nuevo informe, el último informe, que recién ayer lo aprobaron, porque había el informe preliminar, ya lo aprobó la OEA. O sea, lo aprobaron la Secretaría General. Es el que concluye que ha habido todo tipo de irregularidades. Irregularidades, no fraude. Sí, no utiliza la palabra fraude, pero hay tal cantidad de irregularidades que citan. Pero viene el tema, error craso de Morales, de Evo Morales, error craso. ¿Por qué lo cito? Porque aquí en el Ecuador hay mucha ingenuidad. Y a veces sí estamos pensando en mediaciones que son hipócritas. Por ejemplo, hay una crisis como la que hubo de las protestas y se piensa que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana puede ayudar a resolver un tema. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana es el alto clero que siempre está unido a los altos intereses del país.
no del país, perdón, los altos intereses de la clase política. De la clase política, los empresarios y todo eso. Entonces, cuando se someten a ese tipo de mediaciones o aceptan que, por ejemplo, el señor Arnaud Peral sea el que venga a decirnos qué hacer y qué no hacer, cuando él está fungiendo nada más que amigo de José Augusto Briones, porque José Augusto Briones trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero además viene el tema, ¿qué es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Es un programa para aprobar proyectos de desarrollo que medían que llamaron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que medie, les creo, pero no al director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el residente en el Ecuador. Es el que le tienen a la mano, pues es por eso le tienen. Y eso un poquito lo utilizan para todo. Y le utilizaron para el tema esto de las famosas auditorías del contratos y todo lo que Claro, dijeron, ¿no? Claro, pero ese es el tema. Es más, en los diarios, para pena del comercio, del diario El Comercio, Ay, comercio. en el diario La Hora, porque hay que decir la verdad, cuando un periódico dice algún hecho que se ajusta a la verdad, hay que decirlo. Diario La Hora del día de hoy, 13 de noviembre del 2019, dice, Ecuador no permitió sobrevuelo al avión de Morales. Y lo mismo lo dice el diario El Universo de esta fecha, cuando dice Ecuador no les permitía volar por la ruta elegida, hubo que ir por la línea fronteriza hasta aguas internacionales. No le permitieron volar. ¿Cómo quedaste, diario El Comercio? Cuéntame. ¿Cómo quedaste con los editoriales incluso que hoy sacaron el señor Rivadeneira y su combo? Qué feo que quedaron. Ustedes que hablan de las fake news, son los que patentaron las fake news. Si con ustedes casi hay que leer el periódico para saber que la verdad es exactamente a 180 grados de lo que ustedes aseveran. Entonces, esto pasa con Evo Morales, pero el tema de Bolivia sigue. ¿Por qué sigue el tema sigue? Porque se reunió esta señora Janine Áñez con una minoría del Senado. Casi nadie. O sea, sí, pero aquí hay un tema clave. O sea, esto se lo conoce en cualquier lugar del mundo. Si no hay quórum, no hay reunión, sencillo. Por supuesto. No hay reunión, o sea, todo lo que se adopte como resolución no es válido. Aquí por lo general lo que saben hacer cuando no hay quórum es se reúnen en comisión especial, pero de ahí no deciden nada, pues. No se puede decidir. Claro. Entonces, se reúne, ¿por qué? Porque las 2/3 partes del Senado y las 2/3 partes del Congreso, que son dos instituciones, ellos tienen sistema bicameral, tiene más o menos las 2/3 partes del Senado y del Congreso son partidarios de Evo Morales. Entonces, reúne con la minoría. Y con la minoría, el señor dice, yo soy y asumo y me sacrifico. E inmediatamente la reconocen determinados países. Y el Ecuador comienza a hablar de la presidenta interina de Bolivia. Aquí está. Presidenta interina de Bolivia. Y lo mismo los otros. O sea, ya es presidenta. Pero bueno, le dicen se autoproclama. Ya. Pero hay otros periódicos que dicen que esta es la forma de salvar el tema. Entonces viene el tema. Esto es una usurpación del poder. Por supuesto. Pero totalmente. Pero hoy en la mañana, en Bolivia, en La Paz, estaban los senadores, que son mayoría en el Senado, intentando ingresar al Senado para conversar, reunirse y tomar decisiones. Y no los dejaban entrar. Un coronel Balda, hoy no los dejaban entrar. Entonces, eso es democracia. Claro, eso es lo que tanto reclamaban. Y ahí también me queda la duda, doctor, porque lo que hace la señora es una grosera violación a la Constitución boliviana. Sin embargo, esos son los primeros que andaban quejándose de que se torció la Constitución para que se presente Evo. Sí, pero todo depende de qué bola le paran a los medios de comunicación. Por supuesto. Si los medios de comunicación son cajas de resonancia que repiten sin filtros este tipo de noticias, una mentira se termina convirtiendo en una verdad. Entonces, de esa manera, nos engañaron con el tema de Bolivia y nos siguen engañando, porque el tema está grave. Claro, el tema sigue todavía. Porque incluso aparece otra persona dentro de Bolivia que dice, creen que, o sea, porque hay algunas personas que renunciaron, dice, yo no he renunciado, demuéstreme que yo he renunciado. Claro.
Y si toca una sucesión presidencial, le toca a ella y no a Janine Áñez. Claro, la presidenta del Senado es a la que le toca. Entonces, ¿pero qué van a tratar de hacer? Y yo no sé cómo van a querer salir de este lío. Pues es un lío monstruoso. Mientras la OEA dijo que hay que optar por salidas constitucionales. Esta no es una salida constitucional. Para nada, para nada. Esto no es constitucional. Y peor, no dejar entrar. Esto me recuerda a León Febres Cordero, cuando puso tanques en la Corte Suprema de Justicia, para de esa manera evitar que la Corte Suprema de Justicia se posesione y que ejerza sus funciones. O sea, es una forma burda de boicotear el ejercicio de las funciones del Estado. Entonces, hoy, en la mañana, y eso lo pueden ver en las redes sociales, hoy en la mañana intentaron por todos los medios sesionar. Los senadores, en este caso del gobierno de Evo Morales, del grupo del MAS, y no los dejaban entrar, y estaba ahí delante el coronel y los senadores, una senadora igual decía, queremos entrar. No pueden entrar, se acabó. ¿Y cómo es que no pueden entrar si son los titulares? Por supuesto. Y además, ¿por qué pueden impedir las Fuerzas Armadas de eso? Claro, pero aquí viene otro tema, qué buena su pregunta. Medio Evo Morales sale en el avión rumbo a Paraguay y entonces ya salen las Fuerzas Armadas y la policía, ahora sí a decir, vamos a controlar que no hayan desmanes y comienzan a pelear contra los manifestantes contra el golpe de Estado. Entonces ahora sí están dispuestos a disparar contra el pueblo. Claro. O sea, sáquense la careta. ¿En dónde es que se educan? ¿Cuál es el patrón de educación que reciben? Que permanentemente están al servicio de este tipo de golpes de Estado que se han dado más de una vez en América Latina y que son orquestados por la oligarquía criolla y por los intereses transnacionales. Y ahora, pero preocupa también, doctor, que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas bolivianas, como usted bien dice eso, ¿no? Pero ahora las Fuerzas Armadas ecuatorianas, resulta que piden protección legal para operaciones militares. O sea, lo que ellos están pidiendo es que posiblemente que se les haga una ley como para ellos perseguir a la subversión que supuestamente está acá en el Ecuador. Sí, a ver, sobre esto es bueno que los señores militares que deben saber cosas que yo no sé. Yo, por ejemplo, no sé cómo se puede activar un misil, cómo se puede activar una bazuca, pero yo les voy a transmitir mis conocimientos de derecho constitucional. En el derecho nuestro, ecuatoriano, y esto está normado, no tenemos ni siquiera que razonar, porque está normado por la misma Constitución. Cuando habla la Constitución de la jerarquía de la Constitución. Jerarquía de la Constitución, artículo 424. Señores militares, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, usted que está un poquito eufórico, tranquilícese y escuche. Lo mismo el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y cuando hablan del orden jerárquico de las leyes, igual, la Constitución, los tratados, convenios, ese es el orden de aplicación. La Constitución está en la pirámide, está en la cúspide. Uh-huh. Los tratados, las leyes orgánicas, ordinarias, estatutos, reglamentos, todos tienen que someterse a la norma constitucional. Y en caso de conflicto, dice la Constitución en el 425, entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, los jueces y jueces, autoridades administrativos y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma de jerarquía superior. Entonces, esto para que se curen en salud, porque están buscando, se les dicte una ley que la tienen represada desde hace un año, la ley de inteligencia, o cualquier otra norma legal, que más o menos los libere de poder actuar de una manera más libre cuando se trata de reprimir protestas populares. Es en concreto. Entonces, sobre el famoso tema del uso progresivo de la fuerza. Entonces, eso es lo que están reclamando, que más o menos ellos necesitan tener una mayor posibilidad de responder, porque existen graves amenazas a la seguridad de la nación y la vida de sus ciudadanos. Entonces,
Cuidado, la norma constitucional, por eso es lo que yo decía, dice en el 159, para que esto cambie, hay que hacer una Constituyente, exacto. que dice, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son servidores igual, cuidado con pensar que son alienígenas o gente de élites. No, son servidores. Se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos. Respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Artículo 158 de la Constitución. Esto no se puede cambiar con una ley. Como no se puede cambiar con una ley cuando dice que el poder militar, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. Hoy los vemos hablando en cada momento que les ponen micrófonos, hablan de la democracia, son obedientes. Ustedes son una parte del Estado ecuatoriano que lo único que tienen a su favor es los operativos tácticos y militares, si es la policía, ante temas delincuenciales, y si es los militares, ante temas de agresión externa, o por ejemplo, casos enormes, como es el caso del narcotráfico. No son deliberantes, serán obedientes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía serán responsables por las órdenes que impartan. Eso no les va a quitar esa responsabilidad. Así es. Y luego dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes lo ejecuten. Entonces, ni se salve el que ordena, ni se salve el que cumple. Ejecuta. Aquí no hay, me ordenó mi coronel, me ordenó mi general, me ordenó mi capitán. Porque los dos tienen que responder si han habido violaciones a los derechos humanos. Entonces, comienzan a calentar este tema. ¿Y qué es lo que dice? Cito fuentes de los medios de comunicación. Diario El Telégrafo, 13 de noviembre de esta fecha. Dice el jefe del Comando Conjunto en esta fecha que hay una demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra principios democráticos, vulnera la Constitución y pone en alto riesgo la convivencia nacional. General Lara, ¿sabe qué pone en riesgo la paz de la República? Los paquetazos, las medidas económicas, la violación de la Constitución. Cuando no respeta, por ejemplo, que la refinación de hidrocarburos tiene que mirar el interés social y quieren privatizarla por un lado y en segundo lugar, quieren que la refinación pase a manos privadas extranjeras para que de esa manera se justifique, se garantice que los precios de los combustibles, incluyendo los que ustedes consuman, las Fuerzas Armadas, saldrán a precios internacionales. Eso es violación constitucional. Y cuando habla de que quieren grupos internos y transnacionales, quieren poner un modelo, me hubiera encantado que se refiera al FMI, porque el modelo económico que se está queriendo implementar en el Ecuador es el modelo del FMI, que está siendo rechazado en todos los países de América Latina. ¿O no es que ha leído las noticias de Argentina? No sabe lo que está pasando en Chile, que ya se les fue de las manos. No sabe por qué quieren reconquistar el poder en Bolivia para imponer el modelo del FMI. No sabe lo que está pasando en Panamá. Y entonces parece que se les cambió los papeles, pero aprovechan la ocasión para que les cambien de mando y nos comienzan a dar lecciones de constitucionalismo, de democracia y de una cantidad de cosas. Nos dice el jefe del Comando Conjunto que hay grupos violentos y criminales asociados con el narcotráfico, la subversión y la corrupción. ¿Cuál es el narcotráfico, la subversión y la corrupción? ¿Cuáles son los grupos de narcotraficantes que tuvieron que ver con las protestas de hace poco? Tiene que dar nombres. ¿Cuáles son los narcotraficantes? Más que todo tiene que presentar pruebas. Pero además en un país donde en carros militares se demostró que vendían armamento, que vendían balas, pertrechos a los narcos. Primero véase la viga que tiene en el ojo las Fuerzas Armadas y luego vea la paja en el ojo. Y que nos expliquen de dónde sale la gasolina blanca también, pues, ¿no? Que claro, asoma en la frontera. Pero aquí viene un tema. ¿Cuándo se agravó la situación de Chile? Cuando el presidente Piñera dijo que estaban en guerra. Cuando dijo que estaban en guerra, entonces, ¿cómo lo tomó el pueblo chileno? Lo tomó como una agresión. Por supuesto, pues lo tomó como una agresión brutal. O sea, es un tema interno de problemas sociales que hay que resolverlos, de problemas económicos, porque no le van a exigir que una población
tenga pegado el estómago a la espalda y no tenga un futuro claro ni para ellos ni para sus descendientes. Y entonces decirle que estamos en guerra contra el pueblo chileno. Pero veamos lo que dice el Telégrafo el día de hoy. Dice que el ministro de Defensa sostuvo, dice. Lo leo para que no digan que me metí en ninguna palabra. El diario del Telégrafo dice, Osvaldo Jardín sostuvo que las Fuerzas Armadas deberán combatir nuevas amenazas asimétricas, no convencionales, en una guerra de alta complejidad, contra grupos que pretenden destruir a la nación y sus instituciones. ¿O sea, están en guerra ustedes? Están en guerra con la gente que protesta por los paquetazos. Es la guerra. Ojalá la gente no tome con profundidad esas palabras, porque esto puede traer una cantidad de consecuencias aquí en el país. Por supuesto. Y no dirán que la respuesta, como en la física, a toda acción corresponde una reacción. No se quejarán si hay una reacción a lo que dicen. Primero controlen la lengua, piensen antes de hablar, por lo menos cuenten hasta 10, porque le están diciendo al país que ustedes están en guerra. Y entonces eso es grave, porque si hubiera una Asamblea Nacional con otro componente, con gente que no esté cuidando los intereses de los grupos oligárquicos, no duran 24 horas. Tendrían que ser procesados por este tipo de declaraciones. Pero aquí le tengo una perla, permítame que yo se la presente. Adelante, doctor. Ojalá la cámara captaría algo de esto. No, sí, enséñale nomás para decirlo. 14 indígenas, dato del día de hoy del diario El Comercio. 14 indígenas son procesados por el incendio de la Contraloría. 14 indígenas. 14 indígenas, ¿sí? Y aquí están hasta nombres de alguno que otro de estos indígenas, que fueron encontrados, dice, dentro de la Contraloría con bombas, con lanzabombas molotov, palos, piedras, material explosivo, objetos pirotécnicos, y aquí están todos los voladores, 45 voladores, 10 tronadores, botellas de gasolina, 18, y así, hachas 2. Aquí está. Entonces, 14 indígenas son procesadas por el incendio de la Contraloría. ¿Y cuál fue la teoría que le vendieron al Ecuador? ¿Cuál fue la teoría que le vendieron al Ecuador? Que los correístas se habían metido a la Contraloría para quemar las evidencias que hay en contra de ellos por los casos de corrupción. Y ahora sucede que son los indígenas. Y entonces los indígenas están coaligados con los correístas, cuando se ve que son como el aceite y el agua. Hay una división total. Entonces los indígenas están por debajo, asociados con los correístas. O sea, algo así, pero lo que me sorprende es que en el diario El Comercio hayan puesto eso, sí, en el editorial del señor Rivadeneira, el señor dice que el correísmo, en una táctica parecida a la caída de las Torres Gemelas, guardando las distancias, tenía preparada el asalto y el robo a la Contraloría, específicamente a ciertos departamentos. ¿Cómo es posible que el mismo diario saque que ahora son 14 indígenas los que están procesados, no? También hay otros procesados en el tema de Contraloría, no son los únicos 14. Pero el titular lo dice todo, nuevamente, 14 indígenas son procesados. Y son justamente los que los encontraron con estos artefactos explosivos, gasolina y etc. cosas. Entonces, sucede que estos indígenas estaban allí para ayudar al correísmo. Sí, o sea, ese tema no se lo... Ese tema... A ver, cuando alguien me oye hablar, a mí siempre hay más de un imbécil, perdónenme que lo diga, que dicen el doctor Tandao está defendiendo a Correa. Yo no estoy defendiendo a Correa ni a nadie. Estoy haciendo notar las estupideces, los cuentos, estas creaciones mentales que hacen y que las venden a la ciudadanía. Entonces, claro, la gente dice, sí, tienen razón, fueron a la Contraloría a quemar las evidencias. Pero si los indígenas, precisamente, ¿por qué se allanaron al diálogo con el presidente Moreno? Lo dice Salvador Quispe, pues, en su Twitter. Dice, para no darle un triunfo al correísmo que estaba protestando. Entonces, ellos tienen una división profunda con el correísmo y lo dicen permanentemente. Y sucede que los que han querido incendiar la Contraloría son los indígenas. Es lo que está diciendo Diario El Comercio. Entonces, aquí está. Esto es de Ripley. Doctor, nos están aquí bombardeando con preguntas, pero le voy a hacer una específica que me sorprende porque dice que ¿por qué no ha asomado usted antes cuando nos vendían a la China? A ver, cuando la persona que dice eso, que no me diga el nombre siquiera, no quiero morirme de las iras.
La persona que, y eso me pasa a mí a veces en las redes sociales, siempre hay un desmemoriado que dicen cosas así, por ejemplo, pues doctor Tandazo, ¿a usted no se lo ha visto? Un tipo me decía en una red social, me decía, ¿a usted no se lo ha visto peleando por algún interés del país? Y ahora lo veo que aparece. Voy a ponerle un ejemplo. La caducidad del Occidental, aquí en el Ecuador, fue una lucha de 2 años y un piquito más. Esa lucha la lideré yo. Y esa persona que me mandaba en las redes sociales, esa cuña, no se había enterado que yo fui el eje de esa lucha contra el Occidental. Porque no solamente fue una lucha política, sino una lucha intelectual, una lucha jurídica, y que le ganamos la pelea. Y que el Ecuador ganó, de una vez lo digo. El Ecuador ha recibido más o menos 25.000 millones de dólares por el campo occidental, desde que se caducó, y se tuvo que pagar como 1.000 millones de dólares, mal pagados porque hubo una mala defensa de la Procuraduría. Porque la gente sabe decir cosas como estas. Dicen, ¿y qué se ganó con sacar el occidental si al final se pagó? Pero no hacen la relación entre lo que ingresó y lo que se pagó, que de todas maneras es una parte muy pequeña de lo que se pagó, que no se debía haber pagado. Que yo no he criticado lo de China. Lo de China lo he criticado toda la vida. El modelo, y lo acabo de decir hace poco nomás en mis redes sociales. No tiene ni una semana lo que subí en las redes sociales. Y en el pasado igual cuando pasaba. Cuando hubieron las primeras preventas petroleras. ¿Cómo puede ser? Y disfrazaban de preventas a un tema de endeudamiento con tasas de interés altas. Y luego cuando teníamos préstamos de China atados a compañías constructoras, yo te presto siempre y cuando con mi propia plata del préstamo contrates una empresa china para hacer esto. Es un viejo modelo que utilizaron los países industrializados de Occidente, que lo utilizó Brasil con Odebrecht y que lo está utilizando China. Entonces muestran los billetes. Dice, yo tengo tu solución para ese proyecto. Lo he criticado. Y he criticado ese endeudamiento agresivo que hubo con China. Entonces, la persona que dice eso, métase a investigar primero. No venga a quererse pasar de listo sobre temas que yo... Si una de las cosas que yo me tengo que quejar es que más de un tema que yo lo he abordado, no ahora, sino desde hace muchísimos años, no le paraban bola. Así como no le están parando bola al tema de las concesiones y ahora nos estamos dando cuenta con la salida del ministro de Hidrocarburos de que eso está en camino. Ya, por ejemplo, este tema. Estamos con el problema de que estamos 13 de noviembre, para la persona que mandó ese mensaje. Estamos 13 de noviembre. El 20 de noviembre, en una semana, se reciben las propuestas de 6 empresas que quieren que se les concesione como refinería privada. Y estas firmas son Técnicas Reunidas, Meribano Hidrocarburos, Ingeniería Coliseum, la empresa que trajo Santiago Cuesta, Oscan Group, Switzerland, Corefit y Sage Corp. Y dice la misma nota del día de hoy, diario El Telégrafo, que durante la administración de Pérez, del ministro Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, se inició el proceso para la concesión de la administración de las refinerías Esmeraldas, también a manos privadas. Fui el primer ecuatoriano en denunciar esto, en dimensionarlo al tema, para hacerles entender a la gente que el tema no es el decreto 883 ni el decreto sustitutivo, sino que el momento que se entregue la refinación a una empresa privada transnacional y esa empresa privada transnacional vaya a vender como está pactado, que vendan los combustibles a precios internacionales, por más que después ustedes pataleen, griten, se halen de los pelos, ya es demasiado tarde. Y lo vengo diciendo, pasará el tiempo y si tengo vida, desde luego, si después de 5 años yo critico que miren lo que pasó con la privatización de las refinerías, no va a dejar de aparecer una persona como la que acabó de mandar ese mensaje, diciendo, doctor Tandazo, pero cuando fue la entrega de la refinería usted no dijo nada. Lo estoy diciendo y la gente no hace nada. Estoy hablando del famoso tema de CNT. Estoy hablando del famoso tema de CNT, que esto se viene a pasos agigantados. ¿Qué es CNT? Ya lo he dicho. Es el 18% de la telefonía móvil avanzada, es el 31% de la telefonía satelital, es el 49% del internet fijo, es el 85% de la telefonía fija. Es una carne, es un lomo fino
que lo están queriendo entregar. O sea, este tipo de cosas sí es venderse, o sea, Ese es regalarse. venderse. Y no dejará de aparecer alguien después de algún tiempo que diga, oiga, ¿y usted dónde andaba cuando se había entregado la refinación? Ese Entonces, es el problema. Ese es el problema del Ecuador y de más de un sapo. Yo no sé quién mandó eso. Más de un sapo. A veces son trolos. Más de un sapo que se inventan cosas y dicen, tenemos que bajarle el perfil y decir que él mismo nos está mintiendo. Ajá. Y que él no ha hecho nada. Yo he sido voz que clama en el desierto durante muchísimos años y muchas de las cosas que hoy están pasando las denuncié en su debido momento. Porque yo tengo una característica. Yo no mato muertos. Porque la gente sigue matando muertos, o sea, les encanta cargarse con el gobierno de antes. Entonces ahí salen los valientes. Claro, los que no dijeron nada antes. Yo Eso al sí. gobierno de turno le digo lo que yo considero que no está haciendo bien, sin agravios, sin insultos, cuestionando políticas, no yendo a esas diatribas de abajo. Pero yo critico y critico todos los días. Hoy estamos con un gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, que está siguiendo un proyecto privatizador de paquetazos, de privatizaciones, de precarización laboral, siguiendo la política del Fondo Monetario. ¿A quién tenemos que criticar? Es a este gobierno. Porque nada hacemos siguiendo con la cantaleta de atrás. Ya cuando salga Lenín Moreno, en su momento, no estoy incitando a nada, cuando salga, ahí aparecerán los matamorenos. Entonces comenzarán a encontrarle las pecas a Moreno, o quién sabe el próximo año cuando sea campaña electoral. Y de pronto los socialcristianos ya le comienzan a encontrar peros, le encuentran defectos, le encuentran la nariz que la ha tenido medio desviada, que no tiene, que el pelo está demasiado canoso o cualquier cosa. Y lo mismo Suma y lo mismo Creo y lo mismo el Badi. A la gente hay que enfrentarla con argumentos. En un debate. El mismo presidente Moreno dijo que la crítica él la recibía como un asesoramiento gratuito. Entonces, eso lo hacemos. Pero a los que están vivos. Y eso lo hicimos antes y lo hacemos ahora. Lo que sí no cabe en mí a veces cuando hay exageraciones. Voy a poner una exageración. En todos los gobiernos ha habido corrupción, más o menos. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, que pasó desapercibido como que no hizo nada, el oleoducto Cruz Pesado, si lo hacía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, costaba $520 millones. Pero como lo hizo OCP Limitada, que eran 5 empresas privadas transnacionales, terminó costando $1.405 millones. No se acuerdan. La gente no se acuerda, y eso lo criticaba yo. Y no se acuerdan. Hay muchas cosas que se han ido dando en los gobiernos y ha habido corrupción en todos los gobiernos. En unas veces con mayor presencia, en otras veces con menor presencia. Pero voy a poner un ejemplo. El gobierno del presidente Correa se manejó 10 años y manejó $350 mil millones en el presupuesto. Entonces la gente hizo un cálculo así, traído de los cabellos. Entonces dijo, ¿cuántos habrán robado? Creo yo que un 20%. Entonces digamos que son 70 mil millones. 20% de 350 mil millones son 70 mil millones. Todos lo repitieron en alguna parte y todo el mundo lo repitió. Hasta en las campañas electorales, en todo. Mientras no se les recupere los 70 mil millones, ya eso es sagrado, ya eso, esa es una verdad suprema. Entonces viene la pregunta, por ejemplo. Dentro de los 350 mil millones de dólares hay una muy buena parte porque este país muy poco invierte y lo más es gasto. Y dentro del gasto, lo más es gasto de personal. Lo que siempre critican, la burocracia, el gasto público. Entonces viene la pregunta a uno de ustedes que me estoy yendo, a cualquiera. Sí debe tener alguna persona, pariente o amigo que trabajó en esos 10 años de Correa durante la administración pública, en la administración pública, en alguna institución de la administración pública. Pregunten si le descontaban el 20% del sueldo. Porque para poder cuadrar los 70 mil millones, que es el 20% de los 350 mil millones, tiene que haberle descontado a todo el mundo el 20% del sueldo también. Si no, no llegaban nunca a esa cifra. Entonces, cuando yo hago críticas, yo no llego a esos niveles de exageraciones o de inventos. Yo generalmente critico políticas, armado de la razón,
armado de la Constitución, armado de la experiencia, armado de los conocimientos, que no son pocos, que no son pocos. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el tema de refinación. El artículo 313 de la Constitución dice que los sectores estratégicos, porque por algo se llaman estratégicos, ¿acaso se llaman estratégicos porque la Constitución le da la gana? Dice, son aquellos que por su trascendencia tienen una decisiva influencia en lo económico y social y deben orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Y luego dice, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas. Y dentro de ello dice textualmente, artículo 313 de la Constitución, dice la refinación de hidrocarburos. Entonces viene el tema. Poner la refinación, o sea, los combustibles, al servicio del interés nacional es ponerlos a flotar respecto de los precios en función del precio del crudo internacional. Eso es violación de la Constitución. Por supuesto. Sí, y esto rige para todas las energías. Cuando quieren vender la sopladora, rige también. Quieren privatizar. Y el 315 de la Constitución dice, esto despacito, para ver si tanto repetir la grabación, la vuelven a oír y terminan de ver con claridad. Dice, el Estado constituirá empresas públicas, constituirá obligación. No puede el Estado decir, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de los servicios públicos. Si la CNT la privatizan, ya no hay empresa pública. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Crear otra empresa pública, pero ya deshuesada y que no haga nada para cumplir con la Constitución. Porque la verdadera empresa pública ya la concesionan. Violación constitucional. Pero aquí viene un tema que también es grave. ¿Qué dice el ministro Carlos Pérez en esta nota del día de hoy del diario El Telegrafo? Hablando de sopladora, y este es el mismo sistema que lo quieren aplicar con el campo Sacha, que es un crimen porque es el mejor campo petrolero del Ecuador que quieren entregarle al sector privado transnacional. Dice, ganará la propuesta con el mayor monto de monetización y la menor tarifa eléctrica. ¿Qué es el mayor monto de monetización? El que más plata pone. Sí, pero yo quiero explicarlo con una claridad para que la ciudadanía lo entienda. Aquí al ecuatoriano le comen cuento, porque le dicen, lo que vamos a contratar es la administración. Cuando alguien contrata la administración de algo, por ejemplo, Supermaxi dice, yo quiero contratar la administración de mis negocios. Ya, quiero no depender de los que están administrando porque veo que no manejan bien mis negocios. Contrata con la firma Pepita Sociedad Anónima o Pepita Compañía Limitada. ¿Qué tiene que hacer los dueños de Supermaxi? Pagarle por la administración, porque nadie va a venir a hacerle un trabajo gratis. ¿Por qué es que el Estado va a recibir plata? Cuando se entrega la CNT, el Campo Sacha, sopladora, ¿por qué van a recibir plata? Porque están entregando la concesión y dentro de la concesión están entregando la infraestructura. Entonces están entregando los fierros, están entregando los derechos, están entregando el mercado, están entregando todo. Por eso es que dicen que queremos monetizar. ¿Qué es monetizar? Monetizar viene de la palabra moneda. Es un poco, adelántenme algo de lo que ustedes me van a pagar en los 30, 40 años de concesión para yo comérmelo mañana y hacerlo plata de bolsillo. Pero cuando nazcan sus hijos o aparezcan sus nietos, le contarán la historia de cuando tuvimos una compañía nacional de telecomunicaciones o cuando tuvimos un proyecto hidroeléctrico como Coca-Cola Sinclair y dirán, pero ahí dice otro nombre, ahí está el nombre de una empresa internacional. Sí, es que hubo un gobierno que se ferió los activos. ¿Y sabes qué? Te cuento, hijito, nieto, nosotros nos quedamos dentro de la casa, totalmente dormidos, porque no quisimos defender los intereses de nuestro país. Eso es lo que pasa. Entonces, no es que están contratando la administración, están queriendo recibir un suplido para con esa plata gastársela en los pagos de los próximos meses de los sueldos, porque no han sabido manejar el Estado, son ineficientes. Llevan ya 2 años, 6 meses más o menos de gobierno. Ya están a menos, ya están llegando al 60% de la gestión del periodo. ¿Y
¿Qué han resuelto? ¿Qué proyectos han inaugurado? ¿Qué obras están trabajando? ¿Qué resolución le han dado al tema del endeudamiento? Si en la proforma presupuestaria que acaba de conocer el Congreso Nacional, la proforma presupuestaria tiene el monto de 12.000 millones de dólares de deuda para el año 2020. O sea, país que vive al fío. Pero eso no nos dijeron pues, en la campaña del 2017. En la campaña del 2017 nos dijeron que iban a sustituir deuda cara con deuda barata. Pero aquí no hay sustitución, hay nueva deuda y tan cara como la anterior. Entonces, todo esto se les dice, pero pasan los años y siempre aparece un avivato que dice, pero usted no nos dijo. Un tipo me decía, una persona, no digamos tipo, yo no soy de las personas que ofendo. Una persona me decía, doctor, y no se lo ha visto en las luchas sociales. Y entonces, no soy partidario de guardar una cantidad de cosas que podía haber guardado. Algunas ya no las tengo siquiera. Y tengo una placa, una copia de una placa que la colocaron en Petroecuador los trabajadores, que dicen que se rinde un homenaje a Augusto Tandazo por su lucha incesante por la defensa de los intereses del país en lo que respecta a los recursos naturales. Entonces le tomé una fotito y esa persona que en las redes sociales me decía que a mí no se me había visto peleando, le mandé y le dije, oiga, aquí esto me regalaron. O yo le cambié de nombre a alguna otra placa, o yo me mandé a hacer esta placa. Esas son unas formas absolutamente mediocres de criticar. Porque, por ejemplo, critique o comente si algo me equivoco en todo lo que he hablado en este programa. Pero no diga, pero usted no criticó los préstamos chinos. Si ha sido una de las cosas que se veía el endeudamiento agresivo. Solo sobre ese tema puedo tener una sola entrevista para recordar todo lo que yo decía. Porque cuando se hizo la auditoría de la deuda anterior a la del gobierno de Correa, se hablaba del endeudamiento agresivo. Y yo decía cuando vino lo de China, estamos repitiendo el mismo endeudamiento agresivo. Porque hay que endeudarse con límite. Si una persona gana $1,000, no se va a endeudar cada mes en $2,000. Porque va a terminar un rato vendiendo la casa, vendiendo el carro, vendiendo la lavadora, la secadora. Es obvio. Y cuando salen las gentes y dicen, pero un ratito, nosotros sí nos endeudamos, pero hicimos inversión con esas deudas, parcialmente. Voy a poner un ejemplo. El monto de la deuda es gigante. ¿Cuánto se invirtió en las hidroeléctricas que se hicieron en el anterior gobierno? Más o menos 5,000 millones. ¿Y la diferencia? Entonces, buena parte de la deuda no fue para inversión, fue para gasto. Y la Constitución prohíbe el endeudamiento que no sea para inversión en obras de infraestructura. Entonces, yo lo he criticado siempre y lo seguiré criticando, lo cual no quiere decir que yo odie como personas a nadie en particular. Pero tengo esa libertad de conciencia de decir lo que yo pienso. Y lo que yo pienso hoy es eso, lo mismo que pensaba antes. Este país necesita fortalecer su ahorro interno, crear industria nacional, fortalecer su economía, no excederse en una política populista, en una política paternalista, porque eso es comida para hoy, hambre para mañana. Hay que excederse en generar empleo, no en regalar plata. Los bonos no conducen a nada, absolutamente a nada. Hay que generar opciones de trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que defender el agro. No estoy diciendo a los indígenas ni a nadie. El agro como fuente de alimentación. Eso es lo que hay que hacer. Hay que industrializar la producción agrícola. Hay que cambiar el modelo de desarrollo del agro. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda, porque si no van a pensar que estoy hablando de memoria. Los griegos, no ahora, los griegos, hace casi 3,000 años, 2,500 años. Los griegos ya entendieron que en las laderas no se debe sembrar, porque si se siembra en las laderas, llueve y con la lluvia se va la capa fértil de la tierra y hemos perdido un recurso importantísimo. Que hay que sembrar en la llanura para que no se pierda la capa fértil y que en las laderas hay que poner el ganado. Entonces, aquí es al revés. Como tenemos una ley de reforma agraria, o mejor dicho, una reforma agraria, que pone en peligro el tema de que haya expropiaciones de tierras, las grandes haciendas de la sierra están con 100, 200 vacas.
cuando esos deberían ser en podios de producción de cereales, de quinoa, de trigo, de cebada, de maíz. Eso debería ser. Y las vacas a la ladera. En la ladera el pasto viene a ser el forro, por eso se dice forraje, porque forra la tierra, para que si llueva no se vaya a la capa fértil. Las vacas hay que mandarlas a la ladera, o si no, criarlas en cautiverio. Esas son las transformaciones que hay que hacer al tema, por ejemplo, del agro. Y otras más que hay que hacerlas. Y no solo estar pensando en el tren, el tren de la costa, ¿cómo le puso el nombre? El tren playero. El tren playero, en pavadas de esa naturaleza. Tenemos que desarrollar la economía, fortalecer las bases de la economía, para desde allí levantar el edificio, que es el desarrollo del Ecuador. Así es que no me vengan a decir que yo a tiempo no comento los temas del país. Así es, doctor Tandazo, y queremos agradecerle mucho por todos los temas que hemos tratado el día de hoy, quedando siempre con las ganas de seguir escuchando, pero el tiempo también es ajeno a estas buenas conversaciones. En todo caso, le prometo que para el próximo miércoles, como es obvio, porque ese es su quehacer de todos los días, así como hoy demostramos una fake news del diario El Comercio, mañana, el próximo miércoles traeremos otras noticias falsas que emiten los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para que se vea que ellos son los que mienten. Uh-huh. Y por eso le tienen miedo a la libertad de expresión que corre, así como corren las venas por el cuerpo, están recorriendo y están oxigenando y están dándole vida al Ecuador, las plataformas digitales como hoja de ruta y también los medios de internet. Eso es lo que necesita el Ecuador para que la libertad de pensamiento, para que la libertad de expresión pueda fluir de manera adecuada y que la gente pueda enterarse y tomar conciencia de lo que realmente está pasando. Creo que con eso... Siga nomás, sí. Creo que con eso... Vamos terminando, sí. Esperemos de Cecitar tuvo que salir. Y decirles esto, que es importante. Se me va lo más importante. Siempre hay la posibilidad que se vaya lo más Bien que me importante. asomé por aquí para hacerle acuerdo. No, espérese. Estamos 13 de noviembre. Ah. Estamos miércoles 13 de noviembre del 2019. El domingo 17 de noviembre vence el plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el proyecto de ley que envió el presidente a la Asamblea Nacional, en donde tienen 404 artículos que están reformando de diferentes tipos de códigos y leyes, provocando un verdadero caos en el sector económico, especialmente la privatización del Banco Central, creación de más impuestos y etc. cosas. Bueno, ahora hubo un el pronunciamiento de las bancadas, de los jefes de bancada, pidiendo el archivo del proyecto. Bueno, estamos miércoles 13 de noviembre. Ya termina el miércoles. Uh-huh. Tenemos jueves y viernes. No creo que sesionen el sábado. Si no se toman decisiones en firme sobre el tema de ese proyecto y se lo devuelve, claro, pasa por el Ministerio de la Ley. Pasa por el Ministerio de la Ley. Y tú, que me estás escuchando, ciudadano ecuatoriano, ciudadana ecuatoriana, estás dormido y de pronto el lunes amaneces. Es posible, no dije que es seguro, pero es posible que como no ha habido ningún tipo de presión social, el lunes digan, Salado y entró por el Ministerio de la Ley, qué pena. Y estamos ante otro país el día lunes en materia económica, monetaria, financiera y tributaria. ¿Cómo caminan las privatizaciones? Que esas sí van a afectar, porque el tema de los combustibles era nada más que una perla, una muestra de los efectos que trae consigo las privatizaciones. La privatización de la refinería tira por el traste el que el Estado pueda manejar una política de precios de los combustibles en el Ecuador, porque eso será entregado al sector privado transnacional, defendido y protegido con arbitraje internacional, y ya será demasiado tarde cuando eso camine. El 20 de noviembre se reciben las propuestas y se va la refinación de Esmeraldas y la nueva refinería a manos privadas transnacionales. Si hoy tú no ejerces ciudadanía, mañana no te quejes. Muchas gracias. El llamado sería a hacer resistencia, a hacer presión a la Asamblea. Entiendo que mañana van a reunirse en la Asamblea. La gente tiene que saber lo que tienen que hacer, o están esperando que yo diga,
les convoco que mañana hagan una protesta en tal parte para que me digan que yo estoy aupando una rebelión. Es obvio, la gente tiene que aprender a defender sus derechos donde esté. ¿Qué es lo que hicieron en Chile? En Chile comenzaron a hacer reuniones barriales, pongámosle, ellos llaman cabildos, para discutir en cada sitio y decir, oye, con los papeles encima de la mesa, ¿qué hacemos? Esto es nuestro futuro, es nuestro presente y nuestro futuro. Porque después vienen los llorones, que lloran por lo que ya pasó, pero la leche ya está derramada, pues, ya no hay nada que hacer. Sí, creo que estamos en un momento difícil de la patria, lo que nos... ahora, si están esperando que los líderes de los movimientos van a resolver el tema, están equivocados. El movimiento indígena está buscando la creación del Estado indígena. Ellos no están viendo la gran... Y lo que sí están buscando en su plataforma que presentaron al gobierno es que les condonen las deudas que tienen los indígenas. No dicen la gente pobre, porque puede haber gente pobre, montubios, por ejemplo, incluso que son campesinos de la costa, que tienen deudas. No, los indígenas. Entonces, que les condonen las deudas. Y su proyecto político. Y el FUT, en manos de Mesías. Están viendo cómo transan, cómo apagan el incendio. Entonces, puede pasar lo que pasó en Chile. En Chile fueron superadas las bases, la dirigencia sindical y la dirigencia de buena parte de las organizaciones de trabajadores y organizaciones civiles. Porque el pueblo espontáneamente salió a las calles y dijo, basta. Claro, pero doctor, también puede pasarnos lo que pasó en Chile. O sea, esperar 30 años para reaccionar. Ese es el problema. Ese es el problema, que se deja incubar los temas. ¿No es cierto? Voy a poner un ejemplo. Sencillo. Esto es, tomen que va más de una de estas entrevistas. Mi objetivo es tratar de didácticamente explicar las cosas. Cuando Evo Morales estaba en el poder, la gente no salió a las calles a defender su constitución y a defender su proyecto político y su gobierno. Evo Morales salió y hoy están las calles de La Paz repletas de gente pidiendo que vuelva Evo. ¿Por qué no salieron cuando estaba Evo allí? De alguna manera Evo pudo, no estoy afirmando, pudo haber tomado la decisión de irse al no ver que había una respuesta masiva de la gente. Entonces, ¿cuándo quieren salir o cuándo quieren hacer presencia? ¿Cuando sea demasiado tarde? ¿O quieren caer en las amenazas de que los que salen a protestar, por ejemplo, a mí me duele que la refinación pase a manos privadas? Desde las primeras refinerías se construyeron en el gobierno de Rodríguez Lara y luego en el gobierno de los militares y luego se hicieron reformas en subsiguientes gobiernos. Han estado en manos del Estado y han funcionado bien. Pero siempre sobredimensionan los problemas para tratar de justificar la apropiación, el despojo de los activos del Estado. Entonces, se te están llevando como que fuera tu casa. Tu casa hace de cuenta que es el Estado. Se te están llevando la lavadora, la secadora, se te están llevando todos los principales artículos de tu casa, tu biblioteca, tu computadora, y tú estás dormido, estás en la hamaca, esperando que la asamblea reaccione, o leyendo las mismas noticias de los mismos de siempre, que fungen y saben el papel que cumplen, que es desinformar más que informar. Entonces, está hasta con fechas marcado el calendario. 17 de noviembre vence el plazo para que entre por el Ministerio de la Ley las reformas económicas, monetarias, fiscales del gobierno. Y el 20 de noviembre, que es el otro miércoles, se reciben las propuestas para convertir la refinación del Ecuador en una refinería privada. Y al ser privada, como ellos mismos lo dicen, yo tengo los documentos, dicen que los precios, lo dijo Santiago Cuesta de frente, los precios serán a precios internacionales FOB. Punto. Entonces, cuando a ti te digan, oye, pero la gasolina ha subido o ha bajado, está en función de los precios internacionales. Hoy la super está en más o menos $3, porque el precio del petróleo en el mercado internacional del WTI está en $52. Si sube a 100, que no es nada difícil, los que consumimos súper o los que consumen súper tendrán que ir a poner a $6. Y los que les entreguen extra, que también van a subir, porque no van a decir, a esta gasolina le sube y esta no. Los que reciban la extra, el Ecopaís y el diésel, tendrán combustibles a $6, $5, $7. Y entonces cuando vayas a cargar el tanque, no dirás que no se te dijo, porque eso es típico del ecuatoriano. Es que no nos explicaron. Es que nadie nos dijo nada. No nos dijeron.
Lo que pasa es que no oyes porque te da miedo a ejercer tus propios derechos. Así es que, quien no conoce la historia, y aquí ya han pasado muchas cosas, está condenado a repetirla. Entonces, está en las manos de la ciudadanía ver qué hace. Yo no estoy defendiendo mis intereses particulares, porque yo no me beneficio con que, de tal o cual manera, con todo lo que yo digo. Cumplo con una especie de conscripción cívica, de que lo que sé y lo que he acumulado de experiencia y conocimientos en toda mi vida, decirle al pueblo y decirle a la ciudadanía, cuidado, le están tomando del pelo, esto va a pasar, no se dejen desinformar o no se dejen tomar del pelo. Hasta ahí llego. Más allá de eso, seguiremos en esto, tratando de ver que la gente al final en algún momento entienda que tienen que ser parte. Es lo que se dice en lo que es la política. Tienes dos opciones, ecuatoriano: ser un objeto de la historia o ser un sujeto de la historia. Si eres un sujeto de la historia, quiere decir que tienes que hacer que te tomen en cuenta en las decisiones, que tienes que hacerte respetar, que tienes que proclamar tu verdad, defender tus derechos. Y si crees que eres objeto de la historia, entonces nada más consumes lo que otros deciden. Eres la parte aquella que no toma ninguna decisión y que solamente lo que hace es nada más ejecutar lo que otros decidieron y obviamente lastimarse, dolerse y llorar. Ojalá avancemos en ese camino de construir ciudadanía. Muchas gracias a los amigos que nos han escuchado. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por conectarse de todo el mundo. Hemos tenido reportes desde Canadá, desde España, desde Australia y también, pues, obviamente, todo el territorio nacional. Muchísimas gracias a todos. Se me estaban llevando el carro, me cuento. Sí. Entonces, por eso tocó salir un ratito. Bueno, y estaremos la próxima semana, doctor, analizando más fake news también y más... Más fake news y más temas de la actualidad y más internacional temas, y nacional. Así es. Para que la gente abra los ojos. Y para que la gente también no se deje llevar por todo lo que dicen, ¿no? Si bien es cierto, bueno, y esto ya como cachito último para aclararle a ciertas personas que siguen en lo mismo, ese tema de la venta china, de que se vendía Galápagos, de todo eso también salió como una fake news. Que sí, que estamos endeudados con China, estamos endeudados, se está pagando y esto y el otro, pero así como venta, yo creo que ahorita al FMI nos están ya subastando y nosotros estamos tranquilos. Pero qué bueno que tocó el tema de las Galápagos. Uh-huh. En este país, algún día invíteme a hablar de historia. No hablemos de política, solo de historia. Y de historia nacional. Ya. Porque es el país de los mitos. En este país han comido mitos Raimundo y todo el mundo. Y uno de los mitos más asquerosos es los ataques que le hicieron a Juan José Flores. Juan José Flores tuvo dos hechos que suman a su favor. Dos importantes. Yeah. Uno que salvó de que el Ecuador se desmembre. Porque Guayaquil ya estaba en manos de los peruanos prácticamente. Hubo la ocupación peruana que se la salvó con el asedio que hizo Flores y evitó que Guayaquil se vaya al Perú. Y eso no le perdonan mucha gente de la oligarquía guayaquileña. Por eso lo odian a Flores. Y lo convirtieron en autor del asesinato de Sucre cuando él no tuvo vela en ese entierro. De eso vamos a hablar en algún momento. Hemos de conversar. Y el segundo, importantísimo, Flores, un visionario del que no se acuerdan, porque le escribieron la historia negra de Flores. Flores fue el que tomó la decisión como presidente del Ecuador, siendo venezolano, de apropiarse y de ejercer jurisdicción sobre las Galápagos. Si Flores no tomaba esa decisión, en ese momento las Galápagos estaban en manos de Estados Unidos, del Perú o de cualquier otro país. Entonces, las Galápagos hay que cuidarlas. Y hay que saber la historia y hay que conocer la historia también, doctor. Muchísimas gracias y le tomo la palabra para ver si hacemos algún ratito un programa netamente histórico. Allí por allá, por el 6 de diciembre, para que la gente deje... sería buenazo. La gente deje de creer tantos cuentos sobre la fundación. Esta es una ciudad tan hermosa. Yo adoro Quito. Soy lojano, pero he vivido las 4/5 partes de mi vida en Quito. Esta es una ciudad que festeja una fundación que nunca se dio. Y que Benalcázar ya pasó por aquí antes, regresó, y después lo mandaron a asolar Quito a Juan de Ampudia, y cuando ya estaba esto ya tierra quemada, recién lo mandaron a llamar a Benalcázar para la repartición de tierras. Quito se funda en 2 ocasiones, 15 de agosto
de 1534 y 28 de agosto de 1534. La una con el nombre de Santiago de Quito y la otra con el nombre de San Francisco de Quito, desde Colta. Y aquí ya mismo llegan las fiestas. Y todo el mundo viva Quito, la fundación, por Dios. La distribución de los solares. O sea, de la distribución de los, pongámosle para que nos entiendan, de los lotes. Ya. ¿Cuál lote le tocaba al conquistador X o al español tal? No hizo otra cosa más Sebastián de Benalcázar. El que fundó esto fue Almagro. Como registrador de la propiedad nomás vino entonces Vino para a dar... distribuir la tierra. Pero aquí los mitos son de todos los días. Todos los días hay mitos. Mi ciudad, Loja, este lunes, sí claro, este lunes, marcharán por la independencia de Loja, el 18 de noviembre de 1820, día en que jamás se dio la independencia de Loja. Porque más bien el 18, 19 y 20 de noviembre, el pueblo de Loja se ratificó en su posición de ser realista y de no abrazar la causa de la independencia. Y se independiza Loja el 17 de febrero de 1822, con un acta que la tienen ahí escondida. Yo tengo copia de esa acta. La tienen escondida y los lojanos, mis amigos, mis paisanos, que los quiero mucho, no van a pensar que no los quiero, este 18 de noviembre marcharán en Loja por una independencia que nunca se realizó. La historia es un conjunto de mentiras, la historia anterior y a veces la presente. Cuando vemos los fake news de todos los días, eso es parte de la historia que la van escribiendo los medios de comunicación y van deformando los hechos. Hay otra historia subalterna y subterránea, que es la que no aparece y no la quieren mostrar. Ahí tendríamos también que analizar eso, doctor. Muchísimas gracias a todos. Los saludos, si les digo de todos, me voy a quedar otro programa más, pero simplemente a las personas que están desde Brooklyn, Nueva York y desde Cariamanga, muchísimas gracias también por haberse conectado. Cariamanga, la tierra de mi abuela nació allí, de Ifrile, Río Frío, Samaniego. La tierra del Monte Ahuaca, una tierra hermosa, yo la conozco. Chévere, doctor. Ya hemos de conversar algunas cosas, hay que conversar. Muchísimas gracias y será hasta el día de mañana donde tendremos más de otras voces aquí en Hoja de Ruta Radio. Gracias.